Una de las enseñanzas que nos ha dejado la experiencia que venimos desarrollando como Surcomún y Fundación Yuncawasi hace ya unos 13 años es que siempre debe estar el suelo cubierto, porque el suelo cubierto facilita el desarrollo de la vida del suelo. Es comprender que el suelo está vivo, porque hay millones de microorganismos por metro cuadrado. En el trópico, en la zona tropical, hay entre 1 y 2 millones de microorganismos por centímetro cúbico. Y está vivo porque existe una serie de prácticas y de una serie de interrelaciones entre las plantas, las raíces, los minerales y la microbiología. Entonces, si reconocemos eso, entendemos que se requiere de forma inmediata siempre manejar las coberturas del suelo, ya sea con coberturas de biomasa cosechadas, cortes de pastos o otro tipo de cosas, con pasto con cobertura vegetal viva, ¿cierto? No es necesario tener los suelos descubiertos para poder tener una alta productividad o para poder conservar nuestros suelos. Se requiere cubrir nuestros suelos. ¿Por qué? Porque esto hace, como viene siendo nosotros, colocarnos la ropa para nuestra piel. Cubrir nuestra piel permite conservar nuestra piel, conservar todo un tejido. Tener cubierto el suelo permite conservar toda la microbiología y toda la vida que tiene el suelo, la vida del suelo. Entonces, nosotros venimos desarrollando este tipo de coberturas en este cultivo de granadilla, que se le coloca toda esta biomasa. Para nosotros no existen las malezas, sino unas adversas o unas plantas acompañantes que están sustrayendo alimento del suelo, lo colocan aquí a disposición en forma de biomasa y nosotros se lo colocamos aquí. Esta simple tarea nos permite a nosotros conservar el agua. Esto reduce entre un 40 y un 60% las necesidades hídricas de los cultivos. ¿Por qué? Porque no hay evapotranspiración de los suelos. ¿Quiénes evapotranspiran? La microbiología. No hay evaporación del agua que se encuentra dentro de los poros. Y eso permite mayor concentración de humedad y un clima más estable para ellos. Eso quiere decir que estas plantas van a tener siempre una muy buena humedad y una muy buena carga, porque están suministrando por parte del agua que no se está perdiendo. Entonces, esa es la primera, no se evapora, y la segunda, no se escurre. ¿Cuál es el problema de la agricultura que se viene presentando? Uno de los principales problemas que viene presentando en la agricultura andina es que se cultiva en zonas de ladera, y los cultivos en zona de ladera, si tienen los suelos expuestos al sol, los suelos descubiertos al sol y al agua, pues generan una erosión que terminan en nuestras quebradas, en nuestros nacimientos, y por último terminan llenando todos estos sedimentos a los ríos y a los mares. Entonces nosotros requerimos proteger el suelo porque permite retener la humedad y evitar el escurrimiento. Ese es el primer tema que queríamos mencionar con la cobertura del suelo. El segundo es la parte de la microbiología. Si nosotros tenemos la micro y la macrobiología del suelo, si nosotros tenemos los suelos cubiertos, nos permite obtener un mayor rendimiento de la microbiología y una diversificación de la microbiología. Si los tenemos expuestos al sol, predominan una serie de microorganismos que son más fotorresistentes, como el Phytophthora. Este microorganismo es resistente a las sequías y a la radiación solar. Por eso lo podemos encontrar muy fácilmente en agricultura convencional y en cultivos de agricultura convencional. En nuestra agricultura no se ve porque nosotros estamos generando unas condiciones ideales para toda la microbiología del suelo. Esa microbiología del suelo está concentrada porque aquí hay un microclima y hay menores temperaturas entre la noche y el sol y el día. Ese microclima
permite que estos microorganismos vivan. Este suelo, abono está seco porque se le hizo un abono en estos días, en esta última semana, pero mire la de abajo. Es una capa totalmente húmeda. No llueve hace varios días y podemos encontrar una capa totalmente húmeda. Miren, podemos encontrar también lombrices, ¿no? Y no es solamente, ustedes no alcanzan a apreciarlo, pero hay una serie de bichitos bien raros dentro de esta capa de suelo. Y las raíces se extienden, como estas que están acá, mírenlas. Estas son raíces de la granadilla. Se extienden de una forma más sobresalientes en la agricultura que nosotros venimos desarrollando, ¿cierto? Y que concentra una humedad que permite la microbiología y la macrobiología, como estas lombrices. Miren las lombrices. Miren las lombrices aquí. Miren. Miren las lombrices. En la agricultura convencional es muy difícil encontrar tantas lombrices en un suelo. Miren la lombriz. De esta manera es oculta, ¿no? La cobertura permite tener una temperatura estable en el suelo y evita que las heladas en temporadas quemen la planta, las raíces, las heladas. Pero también facilita una homogenización un poco más de la temperatura. Y esa homogenización de esta temperatura entre el día y la noche permite una vida de mesófilos. Mayor número de mesófilos, ¿cierto? Mejor microbiología y mejor descomposición e intercambio microbiológico con las plantas. Ese intercambio se hace entre las plantas y la microbiología. Los microorganismos les entregan minerales y las plantas les entregan azúcares a los microorganismos para poder hacer este intercambio de microbiología. Ahora bien, por último, si tenemos claro eso de la nutrición, si este suelo está húmedo y está cubierto, hay mejor nutrición o absorción de la nutrición por parte de las plantas. ¿Por qué? Ya lo venía mencionando. A mayor número de microorganismos, eso quiere decir que hay mayor interacción con la planta y las raíces de la planta. Entonces la planta le entrega a los microorganismos azúcares que vienen a partir y moléculas de carbono que vienen a partir del secuestro del CO2 y del secuestro de los fotones, hacen la transformación y generan unos azúcares. Esos azúcares se intercambian con la microbiología y esa microbiología le da minerales y las plantas le dan azúcares. Esa es una gran relación entre las plantas y entre los microorganismos. Entonces hay una mayor absorción de la nutrición por parte de las plantas. Por eso siempre van a estar en buen estado y en una muy buena condición. Obviamente hay que hacer abonos porque estamos haciendo una explotación de una planta que necesita una serie de abonos porque nosotros requerimos dentro de la agricultura estarle dando unos soportes nutricionales a la planta. ¿Por qué? Porque son plantas de uso humano, ¿ya? Y requiere de ese intercambio. Entonces, la cobertura del suelo es muy sencilla. Cada vez que ustedes guadañen, cada vez que se les cresta el monte o el pasto, piensen en eso como una forma de introducir biomasa y minerales al suelo, a las plantas. ¿Cómo? Cubriendo, haciéndoles unos círculos, unos diámetros hacia la planta, unos radios de la planta que permita ir expandiendo cada vez más esta nutrición del suelo. Y así las plantas, suelo sano, plantas sanas, frutos sanos, comida sana.